El presidente sostuvo una reunión y luego en su programa compartió con los embajadores de Palestina, Siria, Irán y Líbano. A un año de las acciones militares escandalosas de Israel contra Gaza, en una agresión que lleva más de 75 años. En un mes decisivo, porque el mes de octubre tiene una cumbre decisiva de los BRICS, donde se toman unas decisiones importantes que han generado expectativa en lo económico, en lo militar también, aunque muchas cosas de esas no se ventilan allí públicamente. Y en este momento, en un año mega electoral en contexto de guerra mundial, las diplomacias de los países comienzan a armar sus estrategias de ataque y defensa. De manera que Venezuela, como lo dijimos en el último programa, va a arreciar su estrategia diplomática contra Israel. El gobierno de Israel ha estado infiltrando a los pueblos de Latinoamérica para provocar golpes de Estado, para provocar algunas acciones políticas desde los gobiernos de Latinoamérica. El financiamiento del sector opositor en Brasil, el financiamiento de la ultraderecha en Colombia, el financiamiento de la ultraderecha en Venezuela, son un ejemplo de lo que pretende Israel en América Latina como lo hace en el Medio Oriente. Esta semana se dieron elecciones en Brasil y la mayoría de las capitales de Brasil fueron ganadas por la derecha, por la ultraderecha. Bolsonaro, en un acto público que él mismo convocó, estuvo ondeando la bandera de Israel, no la bandera de Brasil, la bandera de Israel. La estaba ondeando Bolsonaro mientras se declaraba un perseguido político. Pero presten mucha atención, porque mientras Bolsonaro estaba ondeando la bandera de Israel, luego de las elecciones regionales en Brasil, en la que la ultraderecha ganó la mayoría de las capitales, en Colombia se va dando más información de lo que fue la compra de un sistema de espionaje israelí por el gobierno colombiano que se llama Pegasus. Y ahora se informa que ese sistema de espionaje Pegasus, comprado por millones de dólares al gobierno israelí, estuvo dirigido a vigilar, infiltrar y de alguna manera recoger información de funcionarios venezolanos, de políticos venezolanos. El espionaje en Colombia no es para hacer chisme. El espionaje en Colombia está demostrado por fiscalía, no lo digo yo, para asesinar gente. El espionaje en Colombia, lo que se llamaron las chuzadas, estuvo diseñado para matar gente, para hacer sicariato político, para hacer genocidio político. Eso lo denunció el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Parlamento colombiano cuando era senador. Entonces nosotros tenemos en este momento un espionaje israelí a través de un sistema que compró Iván Duque, según lo que se está denunciando, un Bolsonaro ondeando la bandera de Israel, una María Corina Machado recibiendo financiamiento de Israel para la desinformación del pueblo venezolano, para que los dueños de redes logren imponer una narrativa de una invasión, de un golpe de Estado y de un Guaidó 2.0. Ahora pregúntense ustedes si no estamos en la misma guerra que describió el embajador de Palestina. No puede ser
que nosotros sigamos mirándonos el ombligo como si estuviésemos aislados del mundo, cuando es una guerra mundial, y en esa guerra mundial están todos los gobiernos implicados de alguna u otra manera en alguna de las dos trincheras que hay en este momento. Las caras más visibles o los gobiernos más visibles de esas trincheras son Estados Unidos e Israel, con el Reino Unido, Francia, Alemania, y en la otra trinchera Irán, Rusia. Esa confrontación mundial en la que mucha gente tiene armas nucleares, nosotros tenemos que estudiarla, tenemos que investigarla y tenemos que debatirla. En Venezuela se da en paralelo a estos acontecimientos mundiales la consolidación de un proceso constituyente, con sus aciertos y sus errores. Y en ese proceso hay una discusión de cómo encontrar una forma de gobernar al pueblo que de alguna manera garantice una transformación y superar no solo el modelo rentista, sino el modelo capitalista. Eso se asumió como una utopía, se asumió como una idea que le dé orientación a un pueblo. Entonces, tenemos dos alternativas. O asumimos la transformación, o no asumimos ninguna transformación y seguimos en el modelo de gobierno que llevamos hace años, hace siglos, en el que no cambia absolutamente nada. Pudiesen decir los historiadores, la disyuntiva en la que se presentó Bolívar cuando intentaba transformar a la Gran Colombia, a la Gran América, y Santander, con su miseria humana, con su traición y con sus cómplices, intentaba detener el proceso de transformación. Y lo que quería era maquillar la supuesta independencia en copiar el modelo administrativo de España para ellos convertirse en la nueva élite o la nueva monarquía o la nueva republiquita o el nuevo caudillito que se estuviese lucrando de los jodidos y los excluidos de siempre. Si no comprendemos esos procesos, esas ideas, seguimos excluidos y jodidos. Ahora, en este momento, el debate que está planteando el presidente se conecta con esa realidad de la que estamos hablando. ¿Por qué Israel, Estados Unidos son los defensores de ese modelo de exclusión, de desigualdad que mantiene a los pueblos jodidos? Históricamente el de Palestina. Pero ¿cómo va el proceso aquí en Venezuela? ¿Y por qué hago el paralelismo de lo que sucede internacional con lo que sucede en lo regional, en lo local? Ayer el presidente planteó 3 ideas muy interesantes. Primero, saludó el diálogo con los partidos en el Parlamento, lo que se está llamando a reformar la arquitectura jurídica del proceso electoral en Venezuela. Y entonces él dijo que es un diálogo amplio, inclusivo, que nuestro proceso ha sido siempre un permanente diálogo, y destacó que a diferencia de Estados Unidos, que tiene un poder electoral donde son los medios de comunicación quienes anuncian al ganador y los que organizan esas elecciones son los gobernadores, y donde no gana el que más votos obtiene, al compararlo con nuestro proceso electoral, que es distinto. Entonces, a juicio del presidente, es un misterio el proceso de organización de las elecciones en Estados Unidos. Y en Venezuela, el presidente del Parlamento está hablando de profundizar más el debate de cómo deben ser nuestras elecciones, sobre todo
porque ese sector financiado por Israel entra en el proceso electoral para sabotear el proceso electoral y crear un proceso electoral paralelo, como fue en el escenario, en el contexto del 28 de julio, en el que los dueños de las redes sociales y el gobierno de Estados Unidos financian una página web, se inventan una normativa electoral de unas copias de actas fraudulentas que presenta la oposición como si fuese el nuevo sistema electoral virtual venezolano, legislado, regulado desde el exterior. Y semejante estupidez se la tragó un buen porcentaje de la sociedad venezolana, con el apoyo de las narrativas de los dueños de las redes sociales. Por un lado, ese debate. Pero el presidente dijo que tenía una cuenta pendiente con el pueblo venezolano. No en esos términos lo dijo, pero tenía un compromiso porque él consideraba, así lo dijo en la reflexión de su programa el día de ayer, que Venezuela tenía dos problemas agobiantes en este momento. Un sector que permanentemente está conspirando para tumbar el gobierno y hacerle daño al pueblo y desestabilizar el país, y un sector enchufado que se aprovecha de ese caos para lucrarse individualmente, para hacer corrupción. Entonces él dijo que los enchufados es el segundo gran enemigo de la patria a vencer, tras la conspiración externa propiciada desde el norte, incluyendo Israel. Ahora, ese segundo problema de enchufados es lo que nosotros hemos llamado los corruptos y bate quebrado, que le hacen daño a la gestión pública. Ahora, yo creo que hay un error de percepción de cómo atacar la corrupción o atacar al enchufado o al corrupto. Porque siempre hablamos de atacar la corrupción con un criterio punitivo, con un criterio de cárcel, y ahora de bragas anaranjadas y desfile, y de alguna manera ponerlo al escarnio público. No digo que eso no se tenga que hacer, el que es corrupto tiene que ir preso, obviamente. Pero la lucha con la corrupción va un poco más allá. No es un problema punitivo únicamente, porque la corrupción es una consecuencia, no una causa. Esa frase, la primera vez que se la escuché fue a Arturo Ullner Pietri en un programa, en una entrevista, y cuando él decía que la corrupción es una consecuencia y no una causa, se refería a que había que profundizar verdaderamente en su origen lo que facilitaba la corrupción. Me explico y pongo el ejemplo desagradable de PDVSA. ¿Por qué el ejemplo desagradable de PDVSA, con el perdón de los trabajadores de PDVSA, de los jubilados de PDVSA, de los honestos de PDVSA? Primero, porque es la principal empresa del país. El que gobierne PDVSA gobierna al país económicamente. El poder está en PDVSA, y de allí que el golpe petrolero siempre fue buscando el control de PDVSA. Aquí en Venezuela todos los golpes han sido petroleros, por el petróleo. Entonces, teniendo en cuenta que es la principal empresa del país, es la que nos da la mayor renta, la que nos da el ingreso de dólares, y de donde se sostiene el presupuesto nacional, a pesar de los esfuerzos por diversificar la economía y bla, 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 PDVSA sigue siendo el corazón de la economía venezolana. En PDVSA hemos tenido tramas de corrupción en la Cuarta República, en la dictadura de Gómez, en la de Pérez Jiménez, en los golpes de Estado contra Rómulo Gallegos, contra Angarita. Es decir, ha sido una constante el tema del recurso petrolero.
antes de PDVSA y con PDVSA. Y es un modelo administrativo que nosotros no hemos cambiado. Y ese modelo administrativo facilita la evasión fiscal, el robo a la nación, el desangre de nuestra renta. Y eso es lo que tenemos que atacar. Hay que perseguir al corrupto. Pero si tú persigues al corrupto sin cambiar el modelo administrativo que te facilita la evasión fiscal, vas a tener a la vuelta de la esquina un corrupto que lo va a hacer. Porque lo puede hacer, porque se le facilita, porque no hay Contraloría. Eso de que los métodos de Contraloría de PDVSA son muy fáciles de violar o muy fáciles de maquillar. La evasión fiscal que hizo Luis Justi, que hizo Calderón Berti, que hizo Rafael Ramírez, son muy fáciles de acometer. Entonces la causa original de la corrupción está en no atacar el modelo administrativo de la empresa para impedir la corrupción. Eso no quiere decir que le demos perdón al corrupto que se robó los reales, no. Eso no quiere decir que no usemos las brajas anaranjadas y no lo pongamos a desfilar para el escarnio público. Bueno, eso es ya cuestión del Ministerio Público, cómo lo hará, como su metodología. Y los trabajadores ya discutieron eso. El colmo es que los trabajadores dieron propuesta a eso. Incluso aquí hubo propuesta para una Contraloría Social. Aquí hubo propuesta para una gestión colectiva. Aquí se dieron propuestas para tener incluso micromisiones dentro de la administración de las empresas del Estado para garantizar que Tutrimundachi estuviese al tanto en la información y no con el privilegio de la toma de decisión del gerente de recursos humanos, del gerente de planificación, del presidente y el vicepresidente de la empresa. No, toda esa pendejada es europea. Toda esa pendejada viene de España. Pero no de España ahorita, del Congreso español que andaba aceptando el mundo como presidente. O sea, que ellos continúan con su rey y con su estupidez. Eso viene desde el imperio, desde la guipuzcoana, desde más allá. Es que eso es viejo. Ahora, que haya mutado, que haya cambiado, pero es el mismo saqueo, es el mismo robo y es el mismo delito, evasión fiscal. Entonces nosotros tenemos que entrar en un debate de aplicar seriamente las propuestas que hicieron los trabajadores. Y los trabajadores de PDVSA saben cómo se roba allí en PDVSA. Y ellos hicieron su propuesta, pero nadie las quiso aplicar. Y cuando digo los trabajadores, no estoy hablando de los sindicatos, porque los sindicatos hace tiempo que son parte del proceso de corrupción, porque el modelo administrativo de ellos también es piramidal, también es excluyente, también tiene su presidente, vicepresidente, solo que ellos lo llaman secretario general y su secretario y no sé qué cosa. Es la misma pendejada. Hace rato que el modelo organizativo del sindicato quedó anacrónico y corrompido, asimilado por el capitalismo o por el patrón. Hasta las elecciones de los sindicatos fueron corrompidas, porque hasta asesinatos hay en esas elecciones de sindicatos. Si no me cree a mí, busque en los periódicos o en los archivos de los medios de comunicación y me va a decir a mí si no hubo algún muerto en elecciones sindicales en este país, en esta región. Y se va a dar cuenta que es la misma vaina. Entonces, el presidente tiene muy claro el contexto político al que se está enfrentando. Tengo dos problemas. Tengo un sector que está conspirando con intereses internacionales y tengo un sector que se está aprovechando de la coyuntura, que los llaman enchufados, son corruptos, bate quebrados, que se están lucrando con ellos. Ahora, es más peligroso el enchufado
Porque el enchufado es el que no te permite convencer al resto del país que no quiere al socialismo. ¿Por qué? Porque ese sector que está dentro de los 5 millones de venezolanos que votaron en contra de la revolución, no te creen las ideas y consignas de la revolución porque lo consideran una hipocresía. Y el argumento principal de esa desconfianza son los enchufados. Es decir, ¿cómo me vas a venir a mí a hablar de socialismo si yo conozco todos enchufados y cómo se están lucrando y cómo se están haciendo ricos? Y tú lo permites. La gente no es pendeja. La gente dice, ¿cómo tú te vas a dar cuenta tarde de todo lo que hizo Tarek El Aissami? Y no lo pudo haber hecho solo. Entonces, tiene razón el presidente cuando dice, yo tengo un problema grave con los enchufados. Los enchufados no me dejan avanzar y los enchufados no me permiten que me crean. Ahora, no vas a meter preso a todos los enchufados, no vas a meter preso a todos los corruptos si no cambias el modelo administrativo que facilita la corrupción. No es que sean muchos los corruptos. Aquí nadie puede decir cuántos son. Lo que pasa es que en todas las instituciones se facilita la corrupción. Los mecanismos de Contraloría en una gobernación y una alcaldía no sirven para nada. Si lo más fácil del mundo es guisar allí. Es lo más fácil del mundo, robar en una alcaldía o robar en una gobernación o robar desde cualquier cargo. Lo más fácil del mundo es robar en un hospital. ¿Y cuánto dinero no se le mete al hospital? ¿Cuánta dotación no se le mete al hospital? Y siempre termina una macolla, una mafia ahí robándose todo del hospital. Entonces, nuestros modelos administrativos, nuestros modelos de organización, nuestros modelos de gestión son capitalistas. Son, de alguna manera, una contradicción contra lo que nosotros llamamos socialismo y colectivo y comuna. Ahora, el Consejo Comunal se corrompe también si adquiere el mismo modelo. Allí es donde tenemos que investigar y debatir. Yo no tengo la solución, yo no tengo la propuesta, yo no tengo esa pedantería para estar asumiendo aquí ese rol de gurú. Y nadie lo tiene. Y nadie lo tiene por la sencilla razón de que eso debe ser una creación colectiva. Debe ser una creación de un debate. Debate que ya se dio. Los trabajadores hicieron ese debate, hicieron esas propuestas. Pero tenemos que cambiar la metodología del debate, porque el problema del debate es dónde terminan los acuerdos, las conclusiones, las ideas del debate. Terminan siendo aprobados, pero son ejecutadas pasando por un filtro, por un cuello de botella, y los responsables de que esas acciones se cumplan siguen siendo la minoría en el modelo administrativo, y el gobierno no termina de obedecer lo que le dijo el pueblo que hiciera, porque lo termina decidiendo otras personas. Ni siquiera el presidente. El presidente puede decir aprobado y ejecútese de inmediato, y a pesar de que está aprobado y de la orden de ejecución, no se ejecuta. Y entonces, ¿por qué no se ejecuta? Porque no tocamos el modelo. Porque en el modelo siempre hay un corrupto, un bate quebrado, que no cumple la orden. Eso sucede en todo, hasta en lo electoral. Aquí se dio la orden del 1/10. El 1/10, y usted busca sus 10 y los convence y los lleva a votar. Y había una estructura de anillo cerrado, de voto duro.
y matemáticamente se puede demostrar que no cumplieron ni el 1/10, ni la estructura, ni nada. Hubo menos votos que la misma estructura que tenía que ser el voto legal. Y aún así se ganó el 28 de julio. Entonces el presidente tiene razón cuando lanza una cruzada con el tema de los enchufados. Me comprometí con la gente, dijo el presidente, lo estoy citando, yo no estoy inventando nada. Lo saben los nuestros, los indiferentes y los opositores, que soy un guerrero y un combatiente. He dicho que esta Venezuela tiene dos enemigos que vencer: la conspiración permanente de los factores de poder del norte que quieren colonizar al país metiendo sicarios y mercenarios, y el otro enemigo es más interno, son los enchufados. Los enchufados. ¿Qué es un enchufado? Para la gente que nos vaya a escuchar en el exterior a través de YouTube, un enchufado es un corrupto, alguien que está como un aliado de la revolución, un infiltrado. Le importa un bledo el socialismo, le importa un bledo la revolución, él está allí para obtener un beneficio individual de manera ilegal. No necesariamente dentro del gobierno, puede ser un contratista, un proveedor del gobierno. Ese es un enchufado. No el contratista honesto proveedor que da su servicio, sino el que sobrefactura, el que paga un guiso para que lo contraten a él, y el que crea una empresa de maletín porque jamás en su vida ha sido constructor y de la noche a la mañana se convirtió en constructor. Jamás en la vida ha sido chofer y de la noche a la mañana recibió un crédito como chofer, recibió autobuses como chofer, y no era un carajo nada de eso. Era un enchufado. Y probablemente es un militante de la oposición, un líder de los comanditos que critica la revolución por corrupta y por anacrónica, pero se está lucrando de ella. Hay gente tan descarada que se lucra de la revolución y luego en las redes, en sus reuniones con whisky, en los clubes, comienza a criticar y a desproticar de la revolución y estos corruptos y estos... Y él es el principal que está comiendo de allí. Yo conozco más de uno que son amigos míos, yo les tengo aprecio y les tengo respeto. Pero ellos quieren la revolución para hacer macolla, para hacer negocio, para que les den crédito, para que les facturen. Pero después te dicen que este gobierno no sirve para nada. Dime tú, ¿qué es lo que hace tu presidente? ¿Qué es el desastre que están haciendo? Esa lucha interna que tiene el presidente no la puede dar solo. Es más, no es una lucha de él, es una lucha del pueblo. Y ese proceso es permanente. Nosotros estamos discutiendo eso en todo el trayecto de lo que nos lleva de revolución en la Venezuela contemporánea, del 99 para acá. Y es una lucha. Eso te genera problemas, te genera enemigos, te genera exclusión, te genera fricciones. Y entonces es un proceso. Ahora vuelvo y repito, no subestimen las ideas, no subestimen los debates, no subestimen las reflexiones. Y no tenga miedo. Hay que decir las cosas como son. Se puede ser un revolucionario diciendo verdades con respeto, con argumentos, con investigación, pero hay que decir las cosas, porque la revolución de consignas vacías, la revolución palangrista, la revolución de jalar bola, no funciona, no convence, no transforma. Es un ente muerto, una entelequia. Entonces nosotros tenemos que asumir una responsabilidad mayor si queremos ser dignos de ser recordados como el pueblo histórico que emprendió una revolución y que la gente nos crea. Hay que ser dignos de eso. Hay que, como decía la gran poeta argentina, hay que honrar la vida. Eso de vivir y transcurrir no nos da derecho a presumir.
hay que honrar la vida. Ahora, el otro proceso es la guerra que se está librando en el mundo, que es la misma lucha interna del ser humano por encontrar una justicia social, por encontrar una convivencia. Entonces tenemos un Israel desatado con el mayor genocidio en la historia de la humanidad, y no hay organismo alguno que hayamos creado internacionalmente para que le dé un parado a eso, porque todo eso está corrompido. Entonces, ¿qué hacen los pueblos en una guerra? ¿Cómo se defienden? Irán está dando un ejemplo histórico. Irán ha unificado al mundo chiita y ha logrado plantar resistencia heroica contra el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Pero los pueblos de Latinoamérica tienen que ser más valientes, tienen que honrar el legado histórico de nuestros próceres. No puede ser que nos quedemos en la discursiadera, en estar hablando paz en la ONU, sabiendo que en la ONU nadie está escuchando a nadie. O sea, ¿cómo entramos en la acción? Bueno, eso es lo que hay que investigar ahora, eso es lo que hay que ejecutar. Yo saludo que la Cancillería habilitó un centro de acopio de ayuda para los pueblos del Medio Oriente. A mi modo de ver, algo tardío, porque es que después de un año. Ahora, Venezuela activó un centro de acopio en la sede de la Cancillería en Caracas para recolectar insumos que sirvan para ayudar a los pueblos del Medio Oriente. Eso lo informó el canciller Iván Gil. Y yo pregunto, ¿por qué aquí en Bolívar, en Caroní, no hacemos un centro de acopio que alimente aquel centro de acopio para la misma causa? Yo creo que bien se pudiese organizar. La comunidad palestina aquí es muy pequeña. Yo solo he conocido 2 palestinos que se duelen de su pueblo. 2. El amigo Yihad, que es un médico pediatra que tiene comprometida su salud, y el amigo Axmato, creo que se pronuncia así, el compañero tiene un nombre que para mí es impronunciable, porque yo no tengo la garganta para esa vocal. Hakmato creo que se pronuncia. Hatmat, algo así. Y es un muchacho joven, bastante joven. Son los 2 únicos palestinos que yo he visto políticamente activos por la causa palestina. De resto, nadie. Y no puede ser. Esa comunidad palestina necesita ayuda, necesita solidaridad. Lo que se está viviendo allá es para llorar. Y nosotros tenemos que aprender a ser solidarios. Aquí se vivió en nuestros vecinos, en Colombia, una tragedia. Y mucho tiempo de esa tragedia el pueblo venezolano andaba con Tabarato Dame 2. Cuando a los campesinos en Colombia los estaban masacrando, el venezolano viajaba todos los días a Miami, Tabarato Dame 2. No le importaba. Y entonces los millones de colombianos se venían a Venezuela huyendo de esa tragedia, huyendo de ese genocidio. Y ese genocidio no lo estoy inventando yo, ese genocidio lo reconoció el Estado colombiano y pidió perdón el Estado colombiano por el genocidio contra el pueblo y contra la Unión Patriótica. Y el pueblo venezolano ni pendiente, y durante mucho tiempo maltratando al colombiano que emigraba. Y fue Chávez el que cambió la percepción del colombiano y les dio nacionalidad gratis. Fue Chávez el que nacionalizó a todos los amigos de la comunidad bolivariana, a chilenos, ecuatorianos, peruanos, colombianos. Chávez los nacionalizó, y gratis.
Y eso lo viví yo porque yo organicé a los extranjeros aquí en el Estado Bolívar en el debate, en la discusión y en la propuesta de cambiar la ley de migración, que era una ley que estaba desde el año 42. Una ley obsoleta que no le estaba dando justicia social a nadie, ni siquiera a los venezolanos, hijos de colombianos, de peruanos, etc. Es la misma lucha. Entonces, en este momento, Israel está atacando a los pueblos de Latinoamérica, los está financiando para acabar con la utopía, con las ideas de justicia social e imponer una ultraderecha que entregue los intereses de la patria de Colombia, la patria de Brasil, la patria de Venezuela, la patria de Chile, entregárselo a las transnacionales que ellos controlan. Eso no lo estoy inventando yo. La ultraderecha brasileña financiada por Israel, y acaban de ganar las elecciones regionales en Brasil. Y lo primero que hizo Bolsonaro fue sacar la bandera de Israel, ondear la bandera de Israel en la victoria de la derecha en las elecciones regionales de Brasil. ¿Y qué está haciendo Lula? Atacando a Venezuela, exigiendo las actas en Venezuela. Le van a dar un golpe de Estado si sigue con esa payasada. Claro, él se pronuncia en contra de Israel, porque él sabe que Israel le está cocinando la conspiración. Y entonces él denunció a Netanyahu como un mataniños y mujeres para mantenerse en el poder. Eso no lo estoy inventando yo. El presidente de Brasil, Lula, aseveró que el primer ministro de Israel asesina a inocentes en Gaza y el Líbano para mantenerse en el poder. Hizo la acusación directa contra Benjamín Netanyahu al recibir a 229 brasileños y sus parientes que llegaron a la base aérea de Guarulhos, creo que se pronuncia así, en Sao Paulo, desde la ciudad de Beirut, capital del Líbano, bombardeada desde hace una semana por Israel. En Chile hicieron también unas manifestaciones en contra de Israel. En Colombia hicieron un foro, me lo comentaba un profesor universitario, y en el foro la mayoría estaba a favor de Israel. Un foro académico, imagínense ustedes. Pero resulta que en Colombia Israel financió el sistema de espionaje Pegasus para, entre otras cosas, infiltrar el gobierno venezolano, vigilar al gobierno venezolano y organizar el sicariato contra funcionarios venezolanos. Israel financió a María Corina Machado en sus comanditos, y María Corina Machado le ofreció la embajada de Venezuela en Jerusalén, como hizo Milei. Entonces, ¿qué? Israel, nos quedamos así de brazos cruzados con el genocidio que está cometiendo Israel. Es una guerra mundial, y en una guerra mundial tienes que estar informados, tienes que estar investigados para escoger bien la trinchera. Todo está relacionado y todo tiene que ver con el petróleo. Y al tener que ver con el petróleo, nosotros estamos involucrados, nos guste o no, esté informado o no, estamos involucrados en esa guerra. En consecuencia, es mejor que estemos informados y que estemos bien claros de cuál tiene que ser nuestro lugar en ese escenario de conflicto. Es muy peligroso lo que está sucediendo en este momento, porque todo indica que la única salida de Israel es extender la guerra, ampliar la guerra, intensificar la guerra. Y Estados Unidos es una gran incógnita. Ahí no se sabe quién va a ganar en noviembre, no se sabe quién va a controlar, y de alguna manera tienen un problema de confrontación interna que puede explotar en cualquier momento. Esa confrontación interna es como una guerra burocrática civil
dentro de la Casa Blanca, dentro de los poderes, y es muy peligroso porque es un imperio que está en contradicción, está en rebatiñas, que se están matando entre sí, con una sociedad ampliamente enferma, una sociedad que tenemos que encontrar un puente con la resistencia norteamericana al Estado agresor norteamericano. Y eso implica investigación, información, debate y llegar a algunas conclusiones. Lo que está sucediendo en este momento es vital para comprenderlo. Y para nosotros es vital entrar en la trinchera acertada. ¿Y cuál es nuestra trinchera? Estar al lado de los excluidos, estar al lado de los que están siendo víctimas del genocidio. Nuestra trinchera está al lado del pueblo palestino. Nuestra trinchera está al lado del pueblo del Líbano, del pueblo de Irán, del pueblo de Siria que está siendo agredido por Israel. Nuestro enemigo en este momento es Estados Unidos e Israel. Así de sencillo. Eso no lo escogimos nosotros, eso lo decidió Estados Unidos, porque bastantes intenciones de diálogo, de convivencia, bastantes propuestas de entendimiento se les han hecho, y ellos no quieren saber más nada, no quieren saber de otra cosa que no sea la guerra. Y nosotros apostamos a la cultura de la paz, ellos a la cultura de la guerra. Es la confrontación que se está dando en este momento.